Le mandé una tarea importante, te mandé ayer un comentario, que llegó, Sí. que tenía que ver con sintonizar el PID del gobernador en modo isla. Sí. Porque los valores que tenemos ahí en los apuntes, que eran 25, creo, sin la parte derivativa, creo que se puede mejorar. Entonces por eso les mandé eso. ¿Qué te dio a ti, por fin? Me dio el proporcional 25, el integrativo me dio 4 punto algo Cerca de 5. y el derivativo me dio 5 exactamente. 5 y 25. Sí. Ok, ¿y a los demás qué le dio? Profe, ya le di, profe, yo hice la de variación con P, yo no hice la variación con la velocidad. Porque Sí. sabe que por superposición el diagrama principal se divide en dos. Yo hice segundo. No. ¿Segundo qué? O sea, el diagrama principal se divide en dos. En una variamos la rapidez y en la otra variamos la potencia. Entonces en el primero asumimos que la potencia es cero y en el segundo asumimos que la velocidad de referencia es cero. Yo hice segundo. Estaba hablando de o perturbaciones o cambios en la velocidad de referencia. Sí. ¿Y? No, ahí me dio la mejor opción. Un P o un PID, pero el P también estaba muy bien. Bueno. La idea es que si esta máquina está sola, en modo isla, no tiene con quién compartir la carga, en teoría el caso P podría ser cualquiera, ¿no? Sí. Porque no tiene con quién compartir. Pero bueno. Antes de entrar a la materia de hoy, hay una pregunta que tiene que ver cómo pasar del dominio de la frecuencia, de las funciones de transferencia, al espacio de estado. Esa es la pregunta. Sí. Bueno, lo primero que tiene es que traducir cada cajita. Cada cajita llevarla a la ecuación diferencial correspondiente, ¿no? Si tú tienes una cajita de este estilo, si tienes una función de transferencia de ese estilo con una ganancia y una constante de tiempo, bueno, de inmediato sabes que la ecuación diferencial es ¿cierto? Sí. Es automático. Ya nos hemos pasado por ahí. O sea que dada cada función de transferencia tenemos la ecuación diferencial. Y una vez que tengas las ecuaciones diferenciales, tienes todas las ecuaciones diferenciales. Claro, esto es un modelo súper simplificado donde cada aparatico lo estamos modelando por un retardo de primer orden, que es esta ecuación diferencial. Una vez que tengamos las ecuaciones diferenciales, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Sí, vale. Aquí hay un ejemplo donde este es el ABR en vacío. Tenemos la ecuación diferencial de la tensión en bornes, la ecuación diferencial del amplificador, la ecuación diferencial de nuestra excitatriz
la ecuación diferencial del integrador, 1, 2, 3, 4 ecuaciones diferenciales. Planteadas esas ecuaciones diferenciales, que es el primer paso, vamos al segundo paso, que es definir las condiciones iniciales. Definir las condiciones iniciales para la integración numérica, porque tenemos que partir de algún lado. Entonces vamos a partir de un régimen permanente. Hacemos todas las derivadas nulas para ir al régimen permanente. Y sacamos las condiciones, es una cadena de condiciones. La cadena de condiciones para ir definiendo las condiciones iniciales. En este caso, de la BR en vacío, tenemos eso. Si hacemos la primera derivada a cero, obtenemos una relación entre los valores en cero menos. Hace B del excitatorio cero derivada, B del amplificador derivada. Y para la parte integrativa plantea esto que está aquí. Cero menos tiene que ser cero menos de todos, porque es una suma aquí. Pero estas dos son cero y de aquí te sale la condición inicial del integrador. Y si asumimos que todas las constantes, todas las ganancias son unitarias, entonces obtienes esto que está aquí. O sea que todas las condiciones iniciales son iguales a las B de referencia. Pongo ahí B de referencia viejo porque supuestamente podemos cambiar de referencia, ¿no? ¿Sí? Conocidas las condiciones iniciales, tercer paso. Aplicamos Euler, x nuevo igual a x viejo, más la derivada en el punto viejo por delta t. ¿Y para qué nos sirvió las condiciones iniciales? Bueno, para tener aquí la partida. Yo no te vamos a partir cuál es el x viejo original. Ok. Esto matemáticamente hablando y conceptualmente hablando, en cada delta t, en particular el más importante es el primero. Este igual cero vamos a tener una perturbación, va a suceder algo. ¿Qué cosas hemos estudiado aquí? Perturbaciones en la red, cambio en la carga, cortocircuitos, cambio en parámetros. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, hablando de las variables de estado, si X es una variable de estado, está definida por una derivada. Entonces, x de 0 más es idéntica a x de 0 menos. Eso es un condicionamiento físico, por ejemplo, con la velocidad. Nadie puede cambiar de velocidad instantáneamente o de ángulo instantáneamente. Entonces, esto nos va a servir planteando esto para las variables de estado, tener el modelo para calcular qué pasa en 0 más. Aquí, esta sería la condición vieja. Aquí son los valores viejos.
Y con la integración numérica saltamos para acá y calculamos valores nuevos. Valores viejos, valores nuevos en un intervalo delta t. Entonces siempre hay que preguntarse en un intervalo cuáles son los valores viejos. Si no sucede nada aquí en el inicio del intervalo, pues lo viejo igual a lo nuevo. Pero si hay algo que cambie, una falla, un cambio en la carga, cualquier perturbación, pues eso va a ser diferente. Y lo demás, fajarse con el programita a avanzar en el tiempo. Aquí hay un programita que hace eso en la página 209 para el ABR en vacío. Está detallado, inclusive la evolución en el tiempo, integrando las 5 ecuaciones diferenciales. Calculamos las derivadas que estamos llamando las pi mayúsculas al final. Y con la derivada calculamos los valores nuevos. Una vez que tengamos los valores nuevos, los convertimos en viejos y agarramos el siguiente paso. Esto que está aquí, amigo mío, yo quiero que se lo metan aquí en el ADN. Esto va a salir en el examen, de todas. O sea, si no sabemos hacer esto, estamos en la luz. Profe, Esto es como ir al baño a limpiarse los dientes, lo básico. profe, Tenemos que hacer eso, saber hacer. el programita que está antes de ese, que es cuando se hace el análisis en BOD, De la función de transferencia. sí, tiene un 1 decretado multiplicado, o sea, cada uno de ellos. Y cuando tiene ese 1 decretado, no da los polos que están allí en la lámina. O sea, ¿a qué se debe eso? Puede que esté malo o puede que sea una versión vieja que esté mala. Tienes que guiarte siempre con la última versión. Yo he descubierto errores de ese estilo. Entonces, no sé Vamos a verla aquí. Esa está aquí, ¿no? Sí. Es esta. El amplificador. Sí, correcto. Ah, sí. Correcto. Este está de mano. Efectivamente, sí. Ahí tengo una versión errada. Qué bueno. Que lo hemos identificado. Aquí está como debe ser, ¿no? Bueno, entonces, ver esto como función de transferencia o en el dominio del tiempo como integración numérica en el espacio de estado es básico para nosotros, fundamental, tenemos que saber hacerlo. Porque esto se va a complicar, porque aquí está la ABR pasiva, a continuación viene la ABR con carga, para lo cual necesitamos la transformada de par. No hay manera de buscar la modelación del generador bajo carga sin la transformada de par. Bueno, lo estoy diciendo con carga, está pegado a algo, ¿no? A una red. Y después que tengamos el ABR, además de eso tenemos el gobernador, entonces hay que ponerlo juntos. Profe, nosotros vamos a sintonizar el espacio de estado. Generalmente se hace en función de transferencia, pero por la cuestión del borde. Aquí lo podríamos hacer por el error, en el espacio de estado. Pero acuérdate que estar aquí y estar allá es lo mismo.
Sí, pero para no hacer esa superposición y No, ese no, tema no, todo, pasa, desempeña en el dominio de la frecuencia. Pero acuérdate que hay manera de pasar de A, B, C, D, las 4 matrices, a la función de transferencia y viceversa, directa y MATLAB lo tiene. Bueno, y hay un ejemplo ahí. Entonces, después que tengamos el ABR y el gobernador juntos, entonces podemos plantear el caso de una máquina acoplada a un sistema infinito o una máquina de modo isla. Después que tengamos eso, deberíamos acometer un sistema no de un generador, sino de varios generadores, ¿cierto? Pero, como tenemos limitaciones de tiempo, entonces eso lo hacemos con power factor. Cuando ya entendamos el caso de una máquina en modo isla o una máquina sola, una solita con detalle conectada a un gran sistema, entonces pasaremos a varias máquinas, pero con power factor. ¿Eso resuelve la duda? Sí, profesor. Ok. Gracias. Hay que fajarse. Sí. Esto está en la página 203. ¿Y el otro programa, profe, el del euro? ¿En qué página está? Ese sí está bien. Aquí sí. Uno entre el de subajo. Aquí la derivada también. Bien. Vamos a lo que nos interesa hoy. Tenemos una máquina que está produciendo energía y queremos regular su tensión en los bornes. Para regular la tensión en los bornes, de acuerdo a lo que explicamos suficientemente en la clase anterior, hay que tener las ecuaciones diferenciales de las fuerzas electromotrices de la máquina. Estas fuerzas electromotrices de la máquina, que pueden ser subtransitorias, como explicamos, o transitorias, tienen ecuaciones diferenciales, pero para llegar a esas ecuaciones diferenciales tenemos que ver la transformada de par. Y además, todo el significado que tiene la transformada de par que discutimos en la clase anterior bastante, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a recordar estas ecuaciones. Fíjense que hay 4, unas dobles primas, que son de naturaleza subtransitoria, y una de prima, que son de naturaleza transitoria. Y además de las ecuaciones diferenciales, hay un modelo algebraico, que está en la página anterior, que es esto que está acá. Las ecuaciones algebraicas, las que aplican si no hay dinámica, y las dinámicas. Entonces, vamos a deducir esos modelos. La manera en que vamos a hacer la cosa es la siguiente. Vamos a seguir el archivo del profesor Quijada. El profesor Quijada era un estudiante de doctorado nuestro acá de la Universidad de Oriente. Eventualmente no terminó el doctorado, pero sí trabajamos bastante en esto. Vamos a seguir esos apuntes. Vamos a ir indicando puntos importantes de los apuntes. Vamos a ir llegando a unos resultados clave de los apuntes. Y de aquí va a salir una tarea, que es hacer eso a mano. Lo que vamos a estar aquí haciendo lo van a hacer a mano. Para que no se pierda, yo les agradezco que vayamos tomando nota de las páginas, de las ecuaciones importantes, etcétera, etcétera, ¿no? Es sobre estos apuntes que vamos a estar trabajando en la tarea. Entonces vamos a los otros apuntes.
esos son los apuntes que vamos a estar siguiendo. Estos apuntes tienen 120 páginas. Hay que tratar de entenderlo porque hay mucho detalle. Yo los voy guiando. Y ustedes van anotando las cosas claves para que después puedan ustedes meterse aquí a entender esto, ¿no? Todo lo que está aquí ya lo hemos hablado. En particular, nos interesa retomar de la discusión de la clase anterior lo siguiente. Vamos a colocar los tres ejes del generador sincrónico del estator ABC. ABC, ejes estacionarios del estator. ¿Qué significa eso? Son los ejes de las bobinas. Los ejes de la bobina de la fase A, de la fase B y de la fase C. Esos ejes no se mueven, son ejes atados al estator. Y con ellos vamos a colocar los ejes del rotor, que eso sí rotan, DQ. Los ejes del rotor DQ. En estos apuntes y en mis apuntes, y lo vamos a respetar en esta materia, la posición relativa de los ejes es QD. En muchos textos está al revés, porque en el fondo es irrelevante, pero aquí es así. Siendo este el eje de buena reluctancia, el eje directo, y el eje Q el de mala reluctancia, que tiene mucho aire. Las reluctancias pueden ser iguales. Bueno, obviamente que en un rotor de polo saliente no pueden ser iguales, más nunca, porque físicamente, si yo tuviese una máquina de dos pares de polo, 1800 RPM, obviamente que este eje es muy bueno desde el punto de vista de camino magnético, pero este es puro aire, ¿no? ¿Sí? Y en una máquina de rotor liso, una máquina térmica, tampoco las reluctancias son iguales. Ese es el dibujo que tenemos acá. Ese es el dibujo que tenemos aquí. Aquí tenemos un rotor supuestamente liso, supuestamente como este, redondo, pero aún así existen las ranuras, donde hemos escarbado material ferromagnético para colocar los conductores del rotor, y en consecuencia el eje D tendrá una reluctancia mejor que la del eje Q, puesto que aquí hay menor cantidad de material ferromagnético por la existencia de las ranuras. En general, entonces, XD diferente que Q. Reluctancia del eje D diferente a reluctancia del eje Q. Esto conlleva a que en general reactancias son desiguales. En este caso del rotor liso, no son tan desiguales, pero sí son desiguales. Bueno, entonces vamos a tener los tres ejes estacionarios A, B, C del estator. Los colocamos allí. Fíjense que la ubicación de los ejes es A, B, C. A, B, C. Esto no se corresponde con fasores, son ejes. Si yo colocara un imán dando vuelta aquí, dado que esos ejes no se mueven, induciría primero en la fase A, después en la fase B y después en la fase C.
esa tiene que ser la denominación de los ejes para generar tensiones de secuencia positiva, ¿no? A, B, C. Primero corto A, después corto B, después corto C y así sucesivamente. Bueno, los ejes del rotor en algún lado estarán, y asociado a los ejes del rotor vamos a definir los siguientes devanados. Definimos los siguientes devanados. El devanado F, el devanado físico de campo. El devanado de campo. Que supuestamente está arrollado, aquí lo vemos, ¿dónde va a estar arrollado el devanado F? Aquí, ¿no? Entonces este sería el devanado F sobre el eje D. Estamos colocando otro devanado en el eje D que estamos llamando KD y otro en el eje Q que estamos llamando KQ. Esa K nos va a recordar la palabra amortiguación. Son devanados de la jaula. Como el devanado supongamos que este sea el rotor tiene su devanado y todo eso está metido dentro de la jaula para que no se desarme cuando gira a gran velocidad. Eso significa que la jaula presenta en consecuencia devanados equivalentes en el eje D y en el eje Q que estamos llamando K del eje D y K del eje Q, componentes de la jaula, del devanado amortiguador. Un nombre hasta ahorita. Jaula o amortiguador. Bien, vamos a definir en el eje Q otro devanado que tiene que ver con, que estamos llamando G, FG, F del campo principal, y la G es el equivalente del campo en el eje D, en el eje Q. Campo en el eje D y campo en el eje Q. Serían los devanados FG. FG entonces son los devanados, las componentes del devanado del campo, no de las aulas, del campo, en los ejes D y Q. Entonces tenemos campo, jaula. La jaula está cortocircuitada. ¿Por qué? Porque esto no tiene ninguna salida al mundo externo. Es una jaula de ardilla, entonces la cortocircuitamos. Y el campo físicamente está aplicado en el eje D. Como lo vemos aquí. El campo físicamente está aplicado aquí. La tensión de continua, la B de excitación, está aplicada allí. Y luego el otro devanado está cortocircuitado porque no tiene ninguna fuente aplicada. El devanado B. Disculpe, por eso entiendo. El devanado KQ y KD son Cada las K son aulas, componentes de la jaula. Y F. FG son componentes del campo. F y G son componentes del campo, pero F, o sea, F está mostrando el voltaje, pero el G está. ¿Cuál es el G como tal? ¿O ambos son El simplemente que el par? tiene el campo aplicado es el del devanado. Aquí lo vemos clarito. Ah, como la parte de. Aquí está clarito, ¿no? Ah, ya. Bueno, D y Q son los ejes rotor, rotan, están atados al rotor a cualquier velocidad que vaya el rotor, sea la de régimen permanente o sea la cualquiera desviada, rotan con el rotor y vamos a colocar en el eje D un devanado que vamos a llamar
D y un devanado que vamos a llamar Q, que albergan corrientes que vamos a llamar ID e IQ, que van a simular la corriente estatórica. ID e IQ son corrientes ficticias que van a jugar el papel de las corrientes estatóricas, porque acuérdense que el principio de Park, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, es llevar todo de la red hacia el rotor. Entonces las corrientes A, B, C que están en la red, que salen por el estator hacia la red, van a tener su representación en el rotor como corriente ID e IQ, que ya vamos a identificar por ahorita definiciones. Esos son los devanados con los cuales vamos a estar trabajando. Y aquí, además de los devanados correspondientes al estator, que albergan corriente ID e IQ asociada a ISU, hay un devanado adicional que estamos llamando cero. Ese devanado cero es el correspondiente a secuencia cero, y vamos a ver qué significado tiene. Resulta ser que la transformada de Park que vamos a estar viendo es una transformada que va a pasar de 3 corrientes o 3 tensiones estatóricas a 2 corrientes. Luego esto será una matriz de 2 filas, 3 columnas. De 2 filas con 3 columnas. 2 filas por 3 columnas. Esa matriz no se va a poder invertir porque no es cuadrada. Y para hacerla cuadrada, a la transformada de Park se le agrega un tercer elemento, que es la corriente de secuencia cero. Vamos a agregar aquí I sub 0, que no tiene que ver con Park. Esa I sub 0 es la de Fortescue, la de componente simétrico. Para convertir esta matriz en 3×3. Ahora es 3×3, pero contendría entonces I sub D, I sub Q, I sub 0. ¿Cómo lo vamos a ver? En un plano, vamos a suponer en el piso, vamos a tener I sub D, I sub Q. Aquí en el piso, I sub D, I sub Q. Y en el eje vertical, I sub 0. O sea, son 3 ejes. El eje Q, que son los ejes del rotor, el eje D, el eje Q. Si están en la pizarra, secuencia 0 saldría perpendicular a la pizarra. Y repito, eso es para complementar la matriz de la transformada de Park para hacer la matriz 3×3 y que se pueda invertir, que podamos pasar de la red ABC al rotor y del rotor a la red. Aquí hay que hacer una salvedad. ¿Cuál es? En la clase anterior vimos una transformada de Park que era 2×2, ¿se acuerdan? La dedujimos y se mandó de tarea 2×2 y ahora estamos diciendo que es 3×3. ¿Qué? Bueno, esta transformada de Park, atención, aplica en el caso de análisis más allá.
Así lo vimos, ¿no? Los fasores de la red en sus componentes RM, B terminal igual a BR más J BM. Es un fasor expresado en coordenadas rectangulares. Lo pasamos a BQ más JBD. Pero ahí estamos trabajando con fasores. Si nuestro interés es trabajar con cantidades instantáneas, como se trabaja en los sistemas renovables, entonces tenemos que recurrir a el paso de ABC, corrientes instantáneas, a cantidades instantáneas. ¿Qué significa instantáneo? Que si yo tengo una onda senoidal, no voy a estar hablando del fasor, sino del valorcito. Un valorcito. Cantidad instantánea. Bueno, eventualmente nosotros podemos deshacernos de la secuencia cero. ¿Cómo? Si nos interesara deshacernos de la secuencia cero, porque la secuencia cero no es chelabativa, en nuestra máquina le podemos colocar un transformador delta estrella, que de acuerdo a lo que hemos visto en la carrera es obligatorio. Todos los generadores tienen un transformador elevador, si es que hay transformador elevador, porque puede que no haya, no sea necesario. Pero de requerirse elevación de tensión, hay que colocar un transformador y es obligatorio que esté en delta estrella para que aquí no penetre la secuencia cero de la red. Esto no se permite para independizar la zona de protección. Las protecciones de transmisión deben ser independientes de las protecciones del generador, porque si no puede haber problemas al coordinar las consistencias y quedar uno de los dos infeliz. Bueno, entonces siempre nuestro generador puede estar equipado de un transformador elevador y de esa manera eliminamos la existencia de la secuencia cero, repito, si es que nos echa la batida. Bueno, pero eso no es el tema. El tema es la transformada de Parker. Bien, de ser así, lo que vamos a hacer a continuación es pasar de ABC, entiéndase, valores instantáneos, de corriente, de tensión instantáneo, aquí están los valores instantáneos, a DQ0, es decir, al rotor. Para lo cual lo que vamos a hacer es proyectar las cantidades instantáneas de ABC a DQ0, una vulgar proyección trigonométrica. ¿Están anotando eso? Una ordinaria proyección trigonométrica. Si este es nuestro eje A, bueno, aquí es este. Si este es nuestro eje A, entonces yo puedo proyectar esto sobre el eje Q o sobre el eje D. Y el eje A, B también. Lo proyecto sobre el eje D, sobre el eje Q y la C también.
Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para lo cual tenemos que definir ángulos. Definimos los siguientes ángulos. De acuerdo a lo que escribimos en la clase anterior, los ejes de la red, el eje sincrónico de la red ideal, no cambia de velocidad, permite definir el ángulo del rotor que estamos llamando delta. Delta es el ángulo del eje Q con respecto a un eje sincrónico. Eso difiere de potencia 2. Porque potencia 2, delta era el ángulo de prima, ¿se acuerdan? Una piratería. Eso es una piratería. Lo que pasa es que se parece. Y por ende se hace esa simplificación en potencia 2 porque no han visto esto. Entonces, el ángulo del eje Q con respecto a un eje sincrónico es el ángulo delta, es la posición del rotor en cualquier instante. No importa si delta cambia en el tiempo o no, es decir, si estamos en régimen permanente o en régimen dinámico. Y bueno, si este es el eje sincrónico, vamos a tomar la fase A como la referencia absoluta de los ángulos y del tiempo y definimos la posición del eje ideal como la omega sincrónica por el tiempo, porque cuando pasó por acá el rotor, fijamos el tiempo en cero. Bueno, entonces, además, estamos llamando beta ¿está escribiendo beta ahí? Aquí está, beta. Beta es el ángulo del eje B con respecto al eje A. Ese es el beta. En muchos textos es como se invierten D y Q, se pone de aquí y Q acá. Entonces esto cambia. Podemos referenciar beta como el delta más 90 grados. Beta es eso que te digo. Hay que respetar. Porque si cambiamos las cosas, entonces las ecuaciones van a ser. Pero, profe, disculpe. O sea, beta, el eje Q es el que está referenciado, el eje delta es el que está referenciado a Q. Eso que te digo. Esa es la nomenclatura. Entonces, beta es el ángulo del eje D con respecto a A, y con esto podemos hacer todas las proyecciones, porque teniendo esto como beta, este será más 120 y este será menos 120. Y comenzamos con las proyecciones de valores instantáneos. De valores instantáneos. Aquí hay un ejemplo de lo que es la proyección de un eje sobre otro. Simple trigonometría. Bien, aquí están las proyecciones entonces. Aquí están las proyecciones de I sub A, I sub B, I sub C hacia DQ0. Entonces las proyecciones, multiplicando por el coseno del ángulo entre los ejes, resultan ser esta que está aquí. I sub A por el coseno proyecta sobre el eje D y así sucesivamente. I sub B por esto proyecta y así sucesivamente. Ahí está matricialmente el conjunto de proyecciones para pasar de 3 valores instantáneos de corriente a 3 valores instantáneos de corriente. Fíjense que estas I sub D e I sub Q son funciones del ángulo beta, las dos primeras filas, y la tercera no puede ser, porque la tercera no tiene que ver con la relación entre red y rotor, sino que es un eje perpendicular, que es la secuencia 0. Este es un eje perpendicular al plano del piso, al plano del rotor. Si el rotor estuviese dando vuelta aquí,
de eje D, eje Q, y el eje 0 es perpendicular a ese plano. ¿Ok? En consecuencia, las componentes de la secuencia 0 no tienen que ver con eso, de hecho son todas iguales. Y una pregunta interesante es de dónde sale este término que está aquí. Ese término raíz de 2/3 puede ser 2/3. Hola, vocal. Profesor. Allá. ¿De dónde sale el raíz de 2/3? Que a veces puede ser 2/3. ¿De dónde sale eso? Aclarado. Este coeficiente que está aquí depende de qué quiero lograr con la transformada de Park. Si quiero lograr igualdad en los módulos de la tensión o corriente, o quiero igualdad en la potencia. Es decir, dependiendo de este coeficiente que está aquí, se logra invariabilidad en la potencia pasando de A a C a DQ0 o invariabilidad en las tensiones. O sea que ese coeficiente no es muy importante. Para nosotros, anotemos, vamos a intentar lograr invariabilidad en las tensiones, para que las tensiones en el mundo de Park tengan el mismo módulo que en ABC. Acuérdense que son valores instantáneos. Esta matriz entonces 3×3. Si ignoramos la secuencia 0, va a funcionar igualita, desaparece la tercera fila, pero no vamos a poder devolverla, porque la matriz no va a ser invertible y vamos a estar en problemas. En el cálculo fasorial, sí, la matricita era 2×2, la que dedujimos en la clase anterior. No teníamos ese problema. Bien, el otro punto vital para entender esto es definir la máquina como un circuito RL, que es lo que es. Bobinas con resistencia, número de vuelta, inductancia propia, inductancia mutua, enlace de flujo. Entonces, colectivamente modelamos la máquina como un circuito RL. R por I más de lambda de T para el devanado I. Y asumiendo que este es el caso para obtener eso que está aquí. Si vamos a poner la corriente saliendo, que es lo que vamos a adoptar aquí, caso generador, la energía saliendo, la potencia saliendo, entonces le cambiamos el signo a la corriente y aparecen estos signos menos que están acá. Eso es obligatorio. Es obligatorio poner la corriente saliendo, no entrando, porque este sería el caso motor sincrónico. Los enlaces de flujo, ¿qué son? Bueno, cada devanado tiene una corriente propia, el devanado I tiene una corriente I sub I, pero tiene vecinos con corriente I sub K, instantáneo. Y hay inductancia propia, hay inductancias mutuas. Uno de los problemas de trabajar en ABC es que esos coeficientes de inductancia van a ser en función del tiempo, y en el dominio de Park van a ser constantes, como discutimos en la clase anterior. Bien. Entonces planteamos detalladamente la ecuación anterior para la fase ABC. Ya llevamos 3 ecuaciones diferenciales. Eso está en el espacio de estado. Tiene derivadas.
El devanado de campo. Resulta que el devanado de campo ahí sí entra la corriente. En el campo sí entra la corriente a la máquina. En el campo sí entra la corriente en la máquina y su eje. Entonces, vamos a conservar los signos menos para que sea compatible con las expresiones de arriba, pero estos signos menos se cancelan, porque ahí sí la corriente entra a la máquina. Entonces le cambiamos el signo a BF para que salga. Y en el rotor vamos a tener vamos a devolvernos una. La última ecuación es la del campo, BF, devanado del eje D. Campo, devanado del eje Q, igualado a 0 porque no hay tensión aplicada. Y las dos ecuaciones de la jaula igualadas a 0, en tensión porque no hay tensión aplicada a la jaula, externamente. Cada quien tiene entonces su propia resistencia, tiene su enlace de flujo, propios y mutuos. Planteada esa situación, vamos a ponerlo en forma matricial. Lo ponemos en forma matricial. Entonces las tensiones son A, B, C, B, F, B, E, K, D, K, Q. Esta es la tensión. Y la correspondiente corriente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables de etapa. 7 variables. Lo correspondiente, el enlace de flujo, las resistencias que no tienen mutuas, los valores de resistencia que no tienen mutua, y los valores de inductancia donde sí hay mutuas, donde por ejemplo definimos L de A con A, L de A con B, L de A con C, L de A con F, L de A con E, L de A con K. Todas las inductancias mutuas. Esas inductancias mutuas, como vimos en la clase anterior, dependen del tiempo. Lo explicamos en la clase anterior. Ya en la clase anterior avanzamos ahí. Dependen del tiempo, es decir, dependen del ángulo beta. No son constantes. L sub A, L sub AB, L sub AF, L sub AF, etcétera, etcétera, etcétera. Son función del tiempo. A medida que el rotor cambia, ¿verdad? A medida que el rotor gira dentro del estator, el estator ve reluctancias variables, porque el rotor no presenta siempre la misma reluctancia. En consecuencia tenemos esa variabilidad en las inductancias. Compactado en forma matricial, estator, 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 rotor, rotor, estator, RR. Ahí están todas las expresiones de la... Y el ángulo beta que definimos en la lámina anterior era el ángulo del eje D con respecto al eje A. Bien. Entonces, de ser así, vamos entonces a plantear una transformada, que es la transformada de par, que nos ligue tensiones en ABC, corrientes en ABC, flujo en ABC, con los correspondientes valores, pero referenciados al estator, llevados al estator, visto desde el estator. ¿Ok? Esa matriz debe ser invertible, aquí la estamos invirtiendo para cambiar de referencia, de ABC a rotor o de rotor a ABC. Y en el mutuo de par, bueno, en vez de tener A, B, C, yo no sé qué, vamos a tener lambda D, en vez de lambda A, lambda Q
lambda 0, antes era ABS, pero esto sigue igualito. Importante darse cuenta de eso. Estos enlaces de flujo van a seguir igualitos porque estos son los enlaces de flujo de los devanados rotóricos y ya están referenciados al rotor. Esos devanados están montados sobre el rotor. Es decir, si este es el eje D del rotor y este es el devanado F, bueno, este devanado ya está montado sobre el rotor, no hay que llevarlo de la red al rotor porque ya está, él pertenece al rotor, ¿ok? Él pertenece al rotor, gira con el rotor, siempre. En consecuencia, en vez de tener A, B, C aquí, tenemos D, Q, 0 y estos son los mismos de antes. Matriz de transformación que ya hemos definido. Y explícitamente nos queda de la siguiente manera. Aquí está la matriz que definimos antes, invertida, para pasar a los ejes del rotor. Y a nivel del rotor, no hay que hacer ninguna transformación porque ya los ejes del rotor están montados sobre el rotor. Acuérdense que el parque es 3x3, no 6x6, ni 7x7. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es el detalle. Este detalle matemático es importante porque es el origen de todo. T por B de par. T por B de par. ¿Y quién era B de par? Bueno, de acuerdo a lo que dijimos, es R por I más el lambda de T, como si no cambiamos para que la corriente salga, multiplicado por T por B de par. Aquí tenemos T por I de par, T por lambda de par. T es función del tiempo, porque depende del ángulo beta. En consecuencia, el producto derivado va a tener esta expresión que está aquí. Aparecen derivadas de los enlaces de flujo, pero también aparecen derivadas de la matriz de transformación. La matriz de transformación que definimos anteriormente. En consecuencia, vamos a desarrollar ese producto y es lo que tenemos acá. Página. Ok, anota. Punto importante. Entonces fíjense que aparecen unos términos bastante feos, que es el desarrollo de esas derivadas, pura matemática. ¿Ok? Y vamos a comenzar a simplificar, La parte de T a la menos 1 por R por T, álgebra simbólica, por favor, hacer esto con álgebra simbólica del MATLAB, no a mano, porque no vamos a terminar a mano nunca. Álgebra simbólica, T a la menos 1 por R por T da R. Aquí tengo algunas relaciones trigonométricas por si no lo hacemos con álgebra simbólica, sino que lo hiciéramos a mano. Definimos matriz M, vamos a llamar M para simplificar la notación, T a la menos 1 por la derivada de T. T a la menos 1 por la derivada de T. En consecuencia, fíjense lo que termina siendo los voltajes de la máquina en el mundo de par. R por I de par, derivada de lambda de par con respecto al tiempo, menos algo.
Si nos olvidamos de ese menos algo, olvídense de esto que está aquí un momentico. Esta expresión es idéntica a la que planteamos anteriormente del circuito RL, pero antes era ABC y ABC, lambda ABC. O sea que lo que hace Park en el fondo es agregar este término que está aquí, que es M por lambda de Park. Vamos a ver a continuación a qué se traduce, en qué se traduce eso. Si hacemos el producto que define la matriz M, tenemos esto que está aquí. Esto se corresponde con ABC, tiene la misma estructura y estos son los términos que adiciona Park. Omega por lambda Q y omega por lambda D. Y ahí recalco que eso tiene la misma estructura de antes, excepto por esos términos. Entonces tenemos que preguntarnos qué son esos términos. ¿Qué son esos términos? Aquí los tenemos en forma ya más detallada. Y aparecen estos términos agregados ABD y ABQ. Fíjense que esto es B, D, R por I, menos de lambda de T más unas cositas. Esas cositas tienen que ser voltaje, porque esto es voltaje. ¿Cierto? Claro. De hecho, esas cositas son fuerzas electromotrices. Están definidas a continuación. En detalle, poniendo las ecuaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ecuaciones diferenciales, las mismas de antes, pero en el dominio de Park, fíjense que estas 4 ecuaciones diferenciales últimas que están aquí son exactamente las mismas de antes, porque ya están referidas a los ejes del rotor. ¿Cierto? El eje F es del rotor, el eje el eje D y el eje Q son del rotor. En consecuencia, las últimas 4 ecuaciones no han cambiado para nada. El único cambio está en las 3 primeras, que pasamos de ABC a DQ0. A DQ0. Y estos términos que están aquí son fuerzas electromotrices. Fuerzas electromotrices. Valores instantáneos de fuerza, todos estos son valores instantáneos de fuerzas electromotrices y se corresponden con los voltajes asociados al corte de los devanados. Cuando el rotor, imán rotórico, corta los devanados estatóricos, induce allí una fuerza electromotrices por corte, el principio fundamental de la máquina. Y esas fuerzas electromotrices son las que tenemos expresadas acá, las fuerzas electromotrices por corte. Omega por lambda es fuerza electromotriz. E menos de lambda de T por ley de Faraday. Entonces, si yo busco la derivada de lambda, la derivada de lambda va a ser lambda máximo por omega. ¿Cierto? La derivada del seno al coseno. Aparece lambda por omega. ¿Y lambda por omega quién es? E, ¿verdad? Tensión. Entonces, lambda por omega representa realmente fuerzas electromotrices, son las fuerzas electromotrices por corte de la máquina que se manifiestan inclusive con la máquina en vacío. Bien, vamos a simplificar esas ecuaciones. Aquí hay un recordatorio del circuito de RL que ya tenemos. Lo que vamos a hacer entonces es que en las ecuaciones anteriores vamos a despreciar
los términos asociados a transformación, porque son pequeños numéricamente. Vamos a despreciar estos términos, porque numéricamente son pequeños. Y nos quedamos con los demás. Si eliminamos la secuencia 0, desaparece el término de G sub 0. Entonces aquí tenemos los términos simplificados porque eliminamos las derivadas primeras, que son términos numéricamente pequeños. ¿Ok? Y llegamos a estas expresiones que están acá. Pronto las vamos a retomar. Estas son las ecuaciones diferenciales prácticas en el espacio de estado, en el dominio de Park de nuestro generador sincrónico, por eso tiene los signos menos ahí, produciendo energía, incorporando la jaula, porque tiene KD y KQ. Bien, vamos por un instante a buscar los enlaces de flujo. Lambda L por I. Si multiplicamos por T todo, estamos pasando al mundo de Park. Expresamos lambda como T por lambda de Park y como T por lambda de Park. Si multiplicamos por T a la menos 1, obtenemos esta expresión que está aquí, que es la matriz de inductancia, pero en el dominio de Park, T a la menos 1 por L por T. L era función del ángulo beta, era función del tiempo. Hacemos esto con álgebra simbólica. Aquí hay una ayuda para las proyecciones y entender las expresiones trigonométricas de L sub A, L sub AB, L sub AF, etc., ¿no? Aquí está el desarrollo matemático con álgebra simbólica en la siguiente página. Y aquí está el resultado de aplicar T a la menos 1 por L por T. Vamos a verlo más simplificado que eso. Bueno, lo que notamos en esta matriz, que es T a la menos 1 por L por T, es que desaparecieron las funciones función del tiempo. Aquí lo vemos más claro. Aquí lo vemos más claro ya en términos prácticos. La matriz de inductancias en el mundo de Park, fíjense ustedes que no tiene senos y cosenos dependientes del tiempo. Enorme virtud de la transformada de Park. Hace las inductancias propias y mutuas en DQ0 independiente del tiempo. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? Bueno, ya no es ABC, sino DQ0. Este orden, pues DQ. El 0 lo eliminamos. ID, IQ, IF, IG, KD, KQ. Entonces tenemos la inductancia propia en el eje D, la mutua con el eje F, devanado de campo, y con devanado de la jaula del F del devanado D. Si planteamos lo mismo para el eje Q, entonces Q, pero relacionado con el devanado G, y estas inductancias mutuas se hacen iguales a nivel del fabricante. Entonces, ¿qué resalta aquí? Que las inductancias en el dominio de Park son constantes. Eso es importantísimo. ¿Y quiénes son? ¿Qué se define como LD? De acuerdo a la álgebra simbólica, estos valores que están aquí, los valores S, L, S, M, S
L de propia, M de mutua, son datos que puede dar el fabricante, generalmente no los da, sino que te da reactancias, multiplicado eso por omega. Bien, deducidas las ecuaciones de Park, vamos entonces a introducir simplificaciones. A ver si la tenemos completa. BQBD, B0 la raspamos asumiendo que hemos eliminado la secuencia 0, lambda D, lambda... estas son los enlaces de flujo. Estas son las expresiones de BQ y BD que se convierten en algebraica, ecuaciones A7 y A8, por favor anoten, debido a que despreciamos los términos en derivada. Se convierten en ecuaciones algebraicas. Y además tenemos la expresión de qué es lambda D, de qué es lambda Q, qué es lambda F y qué es lambda G. ¿Ok? Como tenemos, atención acá, página 60, ecuación A7 y A8. Importante. Fíjense que BD y BQ, que se han convertido en ecuaciones algebraicas gracias a que despreciamos el término en derivada anterior, vienen en función de lambda D y lambda Q, lo cual no es natural para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de tensiones y corrientes. En consecuencia, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente: álgebra pura. Este lambda D que está aquí lo vamos a sustituir por esto que está aquí. Esta expresión la clavamos aquí, ¿cierto? Pero esa expresión va a venir en función de su F. Aquí está. De la ecuación 9, pero y su F está en la siguiente página. Y su F está en la siguiente página. Ahí está. Entonces vamos a hacer esa deducción y despejamos y volvemos a despejar, introducimos arriba y nos queda, ahí estamos deduciendo. La primera es, atención, la primera que estamos deduciendo aquí es B sub Q. B sub Q. La expresión, despreciando el término en derivada, que ya no voy a mencionar más, es esta. Sustituyendo lambda D por los correspondientes valores de las ecuaciones de abajo, llego aquí. Pura matemática. Esto es pura deducción matemática. Llego ahí donde el término XD' es el término XD menos algo, y ese algo está asociado a una mutua. Efectivamente, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es que este parámetro que está aquí es XD' transitoria, que es igual a XD menos algo, y ese algo es el impacto que tiene la reacción del inducido, que intenta desmagnetizar el rotor y hacer que la corriente salga. Entonces, por primera vez en la carrera, estamos viendo por qué XD' es menor que XD. Ahí está la demostración matemática de la reacción del inducido. XD y XD' van a ser datos de placa. Y la expresión que nos queda para esta ecuación que está aquí es R por IQ más XD' por ID más un término que es este que está aquí, que vamos a llamar EQ'. Y vamos a interpretar qué es EQ'. Por ahora es pura matemática, pero le podemos dar una interpretación interesante y vemos que es EQ'.
Por ahorita entendemos que las fuerzas electromotrices, aquí lo tenemos todavía, lambda por omega es fuerza electromotriz, ¿cierto? Lambda por omega es fuerza electromotriz. Entonces, aquí estamos llamando de Q' a algo que es sinónimo de los enlaces de flujo del devanado F rotorio. ¿Cierto? Lambda F es un devanado del rotor, es el devanado principal del rotor. En consecuencia, si no admitimos cambios, si no admitimos discontinuidades en los enlaces de flujo, no podemos admitir discontinuidades en las fuerzas electromotrices. Por primera vez en la carrera estamos viendo por qué las fuerzas electromotrices no pueden sufrir cambios instantáneos. Porque antes era una pastilla. Las fuerzas electromotrices internas de la máquina no pueden sufrir cambios. Eso es así. Acepta. Bueno, aquí ya estamos viendo la demostración. EQ' es sinónimo de lambda F. Esto es una constante de proporcionalidad. En consecuencia, si lambda F como devanado físico no puede admitir discontinuidades en su enlace de flujo, EQ' tampoco. Aparece entonces esta importante definición, ecuación A17, hay que deducirla, y la ecuación A16 hay que deducirla. Y son ecuaciones algebraicas, fíjense ustedes. Esto es algebraico totalmente. Claro, la hemos hecho algebraica gracias a que si despreciamos un término que era de la derivada porque es numéricamente pequeño. Bien, si hacemos lo mismo para B sub D, obtenemos algo muy similar. Donde aparece ahora XQ' como XQ menos algo, y ese algo es una derivada, es un coeficiente mutuo, pero ahora del eje, en el eje Q, porque fíjense que el subíndice es E, no F, es el del eje Q. ¿Y quién es E'? De nuevo, E' es sinónimo de lambda, pero ahora de lambda G, de los enlaces de flujo, del devanado equivalente, del eje G del rotor, y en consecuencia, si esto no puede sufrir discontinuidad, E' tampoco. Aparece una ecuación algebraica que liga, fíjense la ligazón, la tensión interna con la tensión en borde, gracias a las corrientes I, D, E, I, Q. Y aparece la definición de XQ'. Y aquí hay que hacer un apartado importante. En la máquina de polos salientes, el campo está físicamente arrollado sobre el eje D. ¿Sí o no? Vamos a captar esto plenamente. En una máquina de polos salientes, vamos a volver a dibujar. Aquí está. Todavía la tengo dibujada aquí. El devanado de campo en una máquina de polos salientes está arrollado sobre el eje D. ¿Cierto? Físicamente el devanado de campo está sobre el eje D. Y por el eje Q, que es puro aire, no se va a meter ni una línea de campo, porque la reluctancia de esto es infinita comparada con la del eje D. ¿Me están siguiendo? Sí. En la máquina de polo saliente. Ni una. ¿Por qué las máquinas tienen bajo gap, bajo entrehierro? La inversión. Porque si le pones un entrehierro grande, vas a tener que poner una fuerza magnetomotriz gigantesca para crear un fluido, ¿no? Sí. Bueno, imagínate. Aquí está el gap. Este es el gap aquí.
Este es puro aire. Luego por ahí no se mete ninguna línea de campo y en consecuencia no existe el efecto desmagnetizante en ese eje. No hay a quien desmagnetizar, porque para que tú desmagnetices a alguien, ese alguien tiene que existir. ¿Cierto? Y si no existe, no puedes desmagnetizar a nadie y en consecuencia el concepto de reacción del inducido, es decir, de reducción de la reactancia por la desmagnetización que crea una mayor corriente, no existe. Y entonces en la máquina hidráulica, en la máquina de polo saliente, XQ' no existe, no está definido. Se define XQ, no está definida en la máquina de rotor de polo saliente. Ahora, en una máquina de rotor liso, sí. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la resultancia del eje D y el eje Q es muy pequeña, porque las diferencias son las ranuras, que ocupan muy poco espacio. Entonces, aquí sí se manifiestan líneas de campo, porque la resultancia no es infinita. En consecuencia, en la máquina de polos salientes, en la máquina hidráulica, solo vamos a tener acción en el eje D y solo va a aparecer, por ejemplo, XQ'. Eso lo vamos después a ver con Power Factory en los ejemplos numéricos. Bien. Ecuaciones diferenciales. Esas son las ecuaciones algebraicas. Esas son las ecuaciones algebraicas. Vamos a ver las ecuaciones diferenciales. Para trabajar con las ecuaciones diferenciales, vamos a hacer lo siguiente. Despreciamos las aulas, anoten. Vamos a despreciar las aulas, simplemente para bajar la dimensión y trabajar menos. En el mundo real, las aulas no se puede despreciar, porque ¿cómo le quitamos el retén mecánico a la máquina? Se va a destruir. Pero a nivel de papel podemos ignorar las aulas para reducir la dimensión. Y nos quedamos con el devanado F, principal de campo, y el devanado G, el del eje D y el del eje Q. Y entonces ahora vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales para buscar las derivadas de nuestras fuerzas electromotrices. Veamos. De nuestro modelo tenemos la derivada de lambda F con respecto al tiempo, pero hemos dicho que EQ' es proporcional a lambda F. Luego, si yo pongo la derivada aquí de lambda F, tengo la derivada de EQ'. Eso es lo que vamos a hacer. La derivada de lambda F y la derivada de lambda F la tengo acá. Entonces lo que voy a hacer es sustituir de nuevo para eliminar el enlace de flujo y ponerlo en forma de corriente. Defino en el camino T de 0' como LFF entre RF, constante del tiempo del campo, del circuito abierto. Procedo con la deducción matemática para eliminar enlace de flujo y dejarlo en forma de corriente. Esto hay que hacerlo en la tarea que vamos a mandar. Procedo a eliminar los enlaces de flujo para ponerlo en forma de corriente y hay que hacerlo con un lápiz y un papel y llegamos aquí. Esto es la derivada de lambda F con respecto al tiempo, multiplicado por K da EQ'. Eso es lo que hemos hecho. Pero ahora todo viene en función de tensiones y corrientes. Desaparecimos los enlaces de flujo. Entonces fíjense ustedes que por primera vez en la carrera tenemos la expresión de la derivada de EQ'.
es la derivada de EQ', matemáticamente hablando. Viene en función de una constante de tiempo, LFF entre RF, viene en función de XD y XD' que viene de la matemática, y aparece un término que tenemos que ver qué significa. Aparece que ese término que está descrito en la siguiente página. Ese término que está descrito en la siguiente página es mosca con esta ecuación A30, hay que entenderlo. Es la IF, pero en régimen permanente. Acuérdense que el devanado de campo es un devanado real. En régimen permanente tiene una corriente definida que es BF entre RF, en régimen permanente. Y esa es la definición. Lo que estamos llamando entonces E de excitación es un reflejo de la I permanente sobre la tensión inducida en el estator. Cuando la corriente IF existe, crea un campo magnético, y ese campo magnético, al dar vuelta, induce tensiones en el estator. Entonces estamos hablando precisamente de esa tensión. Lo que estamos llamando entonces E de excitación en esa ecuación, para entenderlo, es I permanente por LAF, F ligado con A, te va a llevar a la tensión inducida en el estator, claro, multiplicado por la omega de operación. En consecuencia, ¿quién es ese término? Anotamos quién es ese término. Este término que está aquí, ese término que está ahí, que aparece definido de la forma en que lo acabamos de ver, como proporcional a IF del régimen permanente, ese término se corresponde con la tensión inducida en el estator, en la fase A, en régimen permanente, y el régimen permanente es el que existe antes de la perturbación. El régimen permanente es el que existe antes de la perturbación. No nos olvidemos de eso. Ese es un término asociado al régimen permanente, porque en régimen dinámico la corriente en el devanado de campo no es esta que tiene. Esto es en régimen permanente exclusivamente. Si trabajamos con la otra ecuación diferencial, la de lambda G, y esto hay que hacerlo con un lápiz y un papel, llegamos a la segunda ecuación diferencial. Llegamos a la segunda ecuación diferencial, donde ahora no es la derivada de EQ', sino la de E de prima. E de prima. Fíjense ustedes que esta ecuación diferencial, de nuevo, tiene su constante de tiempo definida de esta forma. En circuito abierto, un dato de placa muy similar al anterior, aparece XQ menos XQ' en la máquina hidráulica. Como XQ' y XQ son iguales, este término se cancela. Lo ponemos ahí de manera genérica porque la máquina no tiene por qué ser hidráulica. Pero ciertamente no aparece la tensión del régimen permanente. No aparece la tensión del régimen permanente porque en régimen permanente solo tenemos campo en el eje D. En consecuencia, aquí esa fuerza electromotriz debe ser cero. La fuerza electromotriz que aparece aquí, que aparecerá aquí, debe ser cero. Y efectivamente la calcularemos y dará cero. Los parámetros XD, XQ, XD', XQ', constante de tiempo del circuito abierto, van a ser datos de placa. Las propias y las mutuas no son datos de placa, estarán en el catálogo de la máquina, pero es raro que te lo digan.
ignorando las aulas. Entonces, ¿qué pasa si no ignoramos las aulas? Si no ignoramos las aulas, además de ED' y EQ' derivadas, van a aparecer las derivadas, las doble prima. Eso está hecho en los apuntes. No lo vamos a exigir acá porque es muy complicado. Pero hasta aquí es una exigencia, deducir hasta acá. A partir de aquí, nos metemos en aguas profundas. Pero antes de ir allá, vamos a ver un resumen. Vamos a ver un resumen de lo que acabamos de hacer. Ignorando las aulas, hemos visto las dos ecuaciones algebraicas que ligan tensión en bornes con tensión interna, fuerza electromotriz interna y corrientes. Esa es la ecuación algebraica. Y las ecuaciones diferenciales son estas que están acá. Esta ecuación diferencial en la máquina de rotor de polo saliente no va a existir, se anula, por lo que hemos explicado antes, ¿no? Y si trabajamos en forma fasorial, podemos aplicar esta transformada de par que tenemos aquí. En forma instantánea no podemos. Bien, a continuación, ecuaciones incluyendo los devanados amortiguadores. Página 78. Fíjense el detalle que está aquí. Porque quiere 2 páginas menos que nosotros, 2 páginas más que nosotros. ¿Así? Estupendo. Debería entonces pasarte este archivo PDF, ¿no? Aquí nos metemos en aguas profundas. No lo vamos a seguir en detalle, entre otras cosas porque no tenemos tiempo. Pero fíjense ustedes lo que aparece en la página, en la ecuación A70. A70 tiene la misma estructura que tenía la ecuación de la prima, pero ahora hay doble prima, y en vez de aparecer aquí régimen permanente aparece E de prima, y en vez de aparecer aquí E', aparece E de prima segunda, y en vez de aparecer XQ menos XQ', aparece X' menos X doble prima. O sea, estamos definiendo valores doble prima en el camino. El que esté interesado, es bueno que siga esto, porque vale la pena. Es mucho detalle matemático. Lo que sí quiero precisar, antes de abandonar esto, es quién es E doble prima. Q y D. Vamos a buscarlo. E doble prima aquí está. En la página, yo lo tengo en la página 60, antes de la ecuación A60. Antes de la ecuación A60. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Esto sí hay que entenderlo. Fíjense que lo que estamos llamando, ¿qué llamábamos antes de Q'? Vamos a poner eso. ¿Qué llamábamos antes? Ignorando las aulas. Ignorando las aulas. EQ' era una constante de proporcionalidad por lambda F, ¿cierto? Y E' era una constante de proporcionalidad por lambda G. Si incorporamos las aulas y le damos al cerro de ecuaciones que se atraviesan, llegamos a que EQ doble prima es una constante de proporcionalidad por lambda F diferente más lambda D.
lambda KD. O sea, ignoramos esto, esto es lo que teníamos anteriormente. Aparece ahora la jaula, este efecto de la jaula. O sea que lo que estamos llamando Q doble prima es la combinación, es el agregado de lambda F y lambda KD, que son los enlaces de flujo del eje D. Son los enlaces de flujo del eje D, porque sobre el eje D, están arrollados el campo KD y aquí el devanado D. ¿Qué significa esto? Que la fuerza electromotriz interna que incorpora los enlaces de flujo combinados del campo y la jaula es la doble prima, amigos míos. Y la E prima no, la Q prima solamente es esta que está aquí. Luego, ¿qué implica esto? Es EQ prima la que no puede, EQ doble prima la que no puede cambiar instantáneamente, porque refleja la sumatoria total de los enlaces de flujo de la máquina sobre el eje D. En el caso de que yo modele la jaula, entonces esto que está aquí no representa los enlaces de flujo de nadie, sino que representa los enlaces de flujo que crea el rotor. Pero como ahora tiene la jaula, vamos a verlo aquí. Ignoro la jaula. Tengo enlace de flujo del rotor. Meto la jaula. Ahora, esto tiene enlace de flujo de esto y enlace de flujo de esto, y el que lo suma es la fuerza electromotriz doble prima. El otro no las tiene. Luego, el que no puede sufrir discontinuidades es Q doble prima. Eso explica por qué en sistemas eléctricos cero, o uno, yo no sé dónde, les explican a ustedes, mire amigos, yo puedo colocar X prima y aquí coloco prima. O puedo colocar X doble prima y aquí coloco E doble prima. Y si coloca prima, no varíe esto. Y si coloca doble prima, no varíe esto. Aquí está la explicación matemática de eso. Es decir, son las fuerzas electromotrices de naturaleza doble prima las que reflejan la sumatoria de los enlaces de flujo totales, que son los que existen, jaula más campo, y en consecuencia E' en ese caso puede sufrir discontinuidad. Bien, conclusión. Si incorporamos las aulas, tenemos que modelar la fuerza electromotriz de la máquina como una fuerza electromotriz doble prima, subtransitoria, y es la que no puede sufrir discontinuidades. ¿Ok? Y la expresión de prima, de E doble prima y de Q prima son las que están acá. Aquí tenemos la de EQ doble prima. Estupendo. Y aquí está la de la E doble prima. Aquí no sucede la eliminación de XQ prima igual a XQ, porque lo que están en juego son XQ prima y XQ doble prima. Es decir, el rotor puede ser tan deforme como tú quieras, en el sentido de que este es de muy poca reluctancia y este de mucha reluctancia, ¿cierto? Pero la jaula no, porque la jaula es redonda, ¿cierto? El rotor
es asimétrico en el eje de Y y Q, pero la jaula no. En consecuencia, lo que aparece aquí es la diferencia entre XQ' y XQ. Eso no se va a anular. Es decir, la máquina va a tener, la máquina de rotor liso, la máquina de hidráulica, va a tener XD, XQ, XD', no tiene XQ', porque por ahí no va a haber desmagnetización de nadie, porque por ahí no se va a meter ninguna línea de flujo, pero sí tiene XD' y XQ', porque la jaula es redonda, no tiene un eje de pésima reluctancia y otra de buena reluctancia. En consecuencia ahí eso, no hay ningún término que se anule. Bien, ¿a dónde estamos llegando entonces? Estamos llegando a ecuaciones diferenciales de naturaleza doble prima, algebraica, para representar la máquina acoplada a la red, pero con fuerzas electromotrices doble prima, que son las que se imponen. Ya lo hemos visto. La representación con E' es si desprecia la agua. 4 ecuaciones diferenciales. Las doble prima y las primas. Las que no pueden sufrir discontinuidades son las doble prima. Ya lo hemos visto. Y esta ecuación, esta es la que se simplifica aquí en las máquinas hidráulicas, donde esto desaparece. Pero estas no desaparecen nunca. Repito, porque la jaula es estupendo. En consecuencia, vamos a ver estas ecuaciones. Si desprecio la jaula, me voy a quedar con estas dos ecuaciones. Esta ecuación es la fuerza electromotriz en régimen permanente que vamos a tener que calcular. Y si nosotros modelamos la máquina con este par de ecuaciones, ¿qué estamos logrando? Díganmelo ustedes. Si le incorporamos a la máquina este par de ecuaciones diferenciales que estamos logrando, ¿para qué todo esto parafernalia? Más allá de pasar la materia. La reacción del inducido, ¿no? Lo que queremos es modelar la reacción del inducido. Entonces, estas son las ecuaciones que te permiten a ti modelar la reacción del inducido, que esas fuerzas electromotrices variables van a impulsar corrientes variables que son las I doble prima, la I prima, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros hacemos T de 0' y TQ0' infinito, ¿qué lograríamos? Si ponemos las constantes de tiempo que están en esas dos ecuaciones infinito, ¿qué logramos? Que se mantenga. Eliminar la reacción del inducido, ¿cierto? Eliminar la reacción del inducido significa devolvernos a potencia 2, ¿cierto? Nos devolvemos a potencia 2, donde E' era una constante si se utilizaba E' y si se utilizaba la doble prima, esa tampoco variaba, ¿se acuerdan? Pero eran diferentes y nos metían ese escaparate en la cabeza. Ahora entendemos por qué. Si incorporan la jaula, los enlaces de flujo del rotor están representados por la E doble prima, de acuerdo a esta ecuación que está aquí. Suponte que incorporamos omega, delta, EQ' y ED'. ¿Qué logramos? Omega, delta, EQ' y ED'. ¿Qué logramos? Un avance con respecto a potencia 2, ¿sí o no? ¿Qué modelábamos en potencia 2? Pérdida de sincronismo, áreas iguales, toda aquella historia. ¿No era de omega de T y de delta de T? ¿Esas no eran las dos ecuaciones de potencia 2? Sí, ¿verdad? Sí. Estupendo.
Y ahora le incorporamos EQ' y ED'. Este es el paro megadelta de potenciador. Aquí está la reacción del inducido, ¿cierto? Y si quiere incorporar la jaula, dos ecuaciones más, la doble prima, ¿no? Además de las primas, 4. O sea que el modelo de la máquina con el par omega delta y la incorporación de la jaula son 2, 2 y 2, 6 ecuaciones diferenciales. Un modelo de orden 6. ¿Cierto? Pero eso mantiene la potencia mecánica constante y mantiene la V de excitación constante. Si queremos eliminar esto, hay que meter aquí el gobernador y aquí el ABR. Las ecuaciones del gobernador, del ABR, del paro megadelta y de la reacción del inducido. Ese es nuestro objetivo. Llegar ahí. Gobernador, excitatriz, es decir, el término de excitatriz es el que va a mover. El ABR es el que va a mover la tensión de excitación. Vamos a ver eso que está ahí, antes de abandonar esto. BQED. Exacto, ya tenemos. Y si ignoro la reacción del inducido, entonces me quedo con el modelo tradicional, porque ahí ignoro la jaula, ignoro la reacción del inducido, me quedo con el modelo tradicional de E' detrás de X', ¿cierto? Que es el que se utiliza en potencia 2. ¿Ok? Vamos un momentico, antes de tomar el break, al archivo de potencia 3, donde tenemos las 4 ecuaciones diferenciales de antes, ¿cierto? Y si ignoro la jaula, tengo BQ y BD ligado con EQ' y ED', ignorando la jaula y sus ecuaciones diferenciales. Sus ecuaciones diferenciales. Este es el modelo que nosotros vamos a adoptar para nuestro estudio inmediato, despreciar la jaula. ¿Por qué? Bueno, físicamente eso no se puede hacer porque no puede despreciar la jaula, pero nos elimina 2 ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Nos elimina complejidad matemática, en otras palabras. Vamos a considerar entonces el modelo, y lo que hemos logrado en la última hora es entender de dónde sale esta ecuación que está aquí, que es la ecuación algebraica de la máquina. Que fíjense que liga la tensión en vórtice con la fuerza de electromotriz interna, pero no a través de una ecuación, sino de 2 en cada uno de los ejes. Y cómo varían esas fuerzas electromotrices para así modelar la reacción del inducido. Y ahí están las 2 ecuaciones diferenciales que tenemos que incorporarle a nuestro ABR, ¿no? Estupendo. Entonces, tarea, vamos a deducir con un lápiz y un papel, paso a paso, el modelo de la jaula, el modelo del generador sincrónico, ecuación algebraica, ecuaciones diferenciales, ignorando la jaula. Está ahí. Yo lo que quiero es que se ponga con un lápiz, un papel, a ver de dónde sale la cuestión. Si lo que quieren es copiárselo, bueno, perfecto. Cada quien con su conciencia. Yo les recomiendo que se pongan para que vean una vez en la vida de dónde salen esos términos. ¿Puedes repetir el nombre? Deducir el modelo algebraico y diferencial del generador sincrónico ignorando la jaula desde el inicio de la transformada de Park. ¿Okay? Cabe destacar, anotamos eso que es importante, se nos olvidó.
Y cuando llegamos a las ecuaciones diferenciales en función del lambda f y de los enlaces de flujo, no habría por qué seguir adelante. Acuérdense que llegamos a unas ecuaciones diferenciales donde las variables de estado eran lambda f, lambda g, lambda kd, lambda kq. ¿Se acuerdan? Bueno, nosotros podemos llegar hasta aquí y no proseguir para deducir el modelo de eco prima, porque en el fondo lo que hemos hecho es pasar de los lambda a las e. Eso es lo que hemos hecho. Pero nos podemos quedar en el mundo de las lambda e integrar en el mundo de las lambda las ecuaciones diferenciales y decir lambda nuevo igual a lambda viejo más lambda viejo prima por delta t, porque los lambda viejo primo lo tenemos. ¿Cierto? Si leen el Cundur, anoten, si leen el Cundur, Cundur no lo hace. Cundur dice, yo no voy a desperdiciar 4 páginas de mi libro deduciendo el modelo de la fuerza electromotriz interna, porque eso es anticuado, porque eso es inútil. ¿Por qué es inútil? Porque lo puedes hacer con variables de estado que sean los enlaces de flujo, pero te pierdes la explicación del origen de la fuerza electromotriz interna del generador en nuestra carrera. Porque desde un principio te dicen, esa es una fuerza electromotriz detrás de una rectanza que usted calcula una vez y no la varía. No la varía porque no se puede. Ahora tenemos la explicación de que no se puede variar es porque eso representa enlaces de flujo. Y que en consecuencia, como los enlaces de flujo un devanado físico no pueden variar instantáneamente, eso no puede variar instantáneamente. Pero sí es bueno pensar que no es necesario llegar hasta aquí, en vez de trabajar con ecuaciones diferenciales en función de Q' y de D', podemos trabajar lambda F y lambda G perfectamente. De hecho, aquí hemos hecho tesis de grado en el pasado donde hemos comparado esta metodología con la integración de los lambda. Y da efectivamente bastante parecido. De hecho, aquello es lo propio. Esta dentro tiene aproximación, ¿sí?, que hemos estado haciendo en el camino. Dan bastante parecido, pero no iguales. Entonces, bueno, vamos al break 10 minutos y volvemos. Usted comentó que la parte de las matrices le hiciéramos programado con Sí, una si van a hacer el cálculo de las coeficientes de distancia, eso es mucho más fácil con álgebra simbólica. Entonces, comenzamos la deducción de esto después de haber ya pasado toda la parte de las matrices como tal. Bueno, vamos a ver y volvemos.